Buenos días a todas y todos. Voy a hablar un poquito de este tema. Eh, Antes, pues quiero también dar las gracias, como todos los que hemos participado, por este año de trabajo en el programa de postdoctorado que ha sido pues, muy enriquecedor para todos, ¿no? Obviamente el trabajo del doctor Aldo, pero también de todos los compañeros que han ido aportando en las discusiones, en sus perspectivas de las lecturas, con sus investigaciones. Entonces, todo esto pues ha nutrido de forma importante, yo supongo, el trabajo de todos, pero en particular yo quiero agradecerles porque mi trabajo se ha beneficiado mucho de estos comentarios, ¿no? Desde luego con la muy atinada dirección del doctor Aldo. Bueno, yo les voy a contar un poquito de cuál es el tema que yo elegí. El título, como pueden ver en pantalla, es Más que sordos, acercamiento interseccional a los estudiantes de la Escuela Nacional de Sordomudos en el periodo de 1867 a 1937. Y entonces, lo primero que me gustaría dejar claro es por qué hacer un acercamiento interseccional sobre este tema. Y esto se debe al nivel de avance que tiene la historiografía mexicana sobre los estudios de discapacidad en general y particularmente sobre los estudios de la cultura sorda. En México, los primeros trabajos en este sentido, digamos, profesionales, no solamente algunas notas, sino trabajos ya de investigación académica realizadas sobre estas temáticas, tienen más o menos un cuarto de siglo. Ajá. Y desde que iniciaron, tampoco es que sean cientos, pero desde que iniciaron han compartido pues casi todos una característica, y es que cuando hablan de las personas sordas, eh, pareciera que esa simple referencia ya da toda la información que necesitamos saber de esos estudiantes, ¿no? Casi todas las investigaciones se han centrado en las instituciones o en las políticas públicas respecto a esta población, pero no hay trabajos sobre los propios estudiantes, sobre cómo vivían, cómo era su estancia en la institución, y lo que más me interesa en términos de esta investigación y de la estancia postdoctoral, pues justamente cómo las otras características adicionales a su sordera determinaban de algún modo el éxito o fracaso tanto como estudiantes al interior de la institución, como incluso en sus trayectorias de vida posteriores a que ellos egresaban o desertaban de la escuela, ¿no? Entonces, partiendo de esta situación, o sea, que prácticamente siempre se presentan en las investigaciones los sordos como sordos y se acabó. eh, la investigación intenta justamente tratar de poner atención en esos otros asuntos, de tal forma que los objetivos, así para ser más o menos esquemático, tendría un objetivo general que era conocer y analizar las condiciones adicionales a la sordera que enfrentaban quienes estudiaron en la Escuela Nacional de Sordomudos en este periodo. Al ratito les explico por qué el periodo específico, y tres objetivos particulares. El primero, pues examinar y comparar estas diferentes trayectorias de vida en función de las circunstancias específicas y las de las familias de cada uno de estos estudiantes. En segundo lugar, reconocer el peso que tenían específicamente tres condiciones: género, clase y raza en el alumnado de la Escuela Nacional de Sordomudos. Evidentemente hay otras muchas condiciones, pero por cuestiones digamos, de facilidad teórica, dado que estas son las tres condiciones que más se han estudiado, pero también porque los archivos históricos me permitieron más fácilmente desarrollarlas. Son en las que me voy a enfocar, aunque entiendo perfectamente que hay otras condiciones que también tuvieron seguramente un impacto relevante en la vida de estos individuos, ¿no? Y entonces, digamos, si se consiguen estos objetivos, pues evidentemente esto llevaría a un enriquecimiento en el análisis de la historia de las personas sordas, que es pues, el tema que me ha ocupado las últimas décadas, ¿no? Ahora, en cuanto a las preguntas de investigación de las que parto, pues tienen que ver justo con esto mismo. Una pregunta general: ¿cuáles son esas condiciones adicionales a la
a la sordera que enfrentaban quienes estudiaban en la escuela y cómo les afectaban, y las particulares vinculadas con los objetivos particulares, pues reconocer esas circunstancias específicas y las de sus familias y cómo éstas influían en sus trayectorias de vida, cuál era el peso que tenían esas condiciones de género, clase y raza, si es que lo tenían, pero muy importante, no solamente haciendo como una sumatoria de condiciones, sino tratando de identificar cómo las condiciones estructurales de la sociedad mexicana de ese tiempo y de la beneficencia pública de la cual dependía esta institución se manifestaban en estas trayectorias de vida, ¿no? Y por último, digamos, una reflexión también sobre cómo estos elementos pueden ayudar a que nuestros abordajes de la historia de las personas sordas en México y en Latinoamérica, pues se puede enriquecer, ¿no? A través de este tipo de preguntas diferentes y de acercamientos diferentes, de poner el foco en cosas que no se habían visitado previamente, ¿no? Ahora, bueno, en cuanto al marco teórico, me voy más o menos rápido en cuanto al marco teórico y en cuanto a la metodología, porque me interesa mucho más que podamos analizar los casos específicos, ver algunos de estos relatos para que podamos ir pues dándole un poco de vida a estos individuos que ni siquiera sus nombres aparecen en los relatos históricos, ¿no? Entonces, conocerlos un poquito más a fondo es como lo que más me interesa, pero evidentemente para poder hacer como esta revisión, este análisis, tuve que recurrir a un marco teórico muy amplio y sólido. Y entonces comenzaría con las perspectivas historiográficas. A ver, no sé si aquí en el auditorio hay algunos que sean historiadores, pero digamos, hay desde mediados de mediados del siglo XX una serie de nuevas corrientes historiográficas que se han enfocado en observar a aquellos que no ocupaban como los puestos de privilegio en las sociedades, ¿no? Las historias previas, pues se fijaban en el rey, se fijaban en los hombres más ricos, se fijaban en los personajes sobresalientes de un modo u otro. En la segunda mitad del siglo XX ya esta perspectiva empieza a cambiar y entonces hay algunas corrientes que empiezan a tratar de construir la historia al revés, o sea, poniendo el énfasis más bien en toda esta otra población que pues no destacó por algo en particular, pero que desde luego son importantes como motores de la historia, ¿no? A este tipo de perspectivas historiográficas usualmente se les denomina con el nombre genérico de perspectivas desde abajo o historia desde abajo, que tiene pues un montón de variantes. Pero es muy interesante porque permite apreciar justamente cómo era la vida de estos individuos, ¿no? Ahora, dentro de esta misma como cambio de enfoque, hay una serie de otras alternativas como los estudios de la vida cotidiana, que se centran pues precisamente no en estos momentos gloriosos de las batallas o de las grandes transformaciones de la sociedad, sino de cómo era el día a día de los individuos y desde luego también los estudios subalternos, que recupera un poco las ideas de la historia desde abajo, pero se centra eh, originalmente en las regiones que habían sido colonias. Comienza un poco en la India, pero después se empieza a trabajar en otras regiones, incluido México. Y entonces, digamos, pensándolo desde ciertas perspectivas, pues las personas sordas y en general las personas con discapacidad, pues serían o podrían ser consideradas como grupos subalternizados, ¿no? Entonces, por eso es que también estas teorías son importantes. Ahorita vamos a ver específicamente en qué casos recurro a ellas. Y por último, el que terminó siendo el enfoque más importante a lo largo de mi investigación, tanto que incluso llegó hasta el título del trabajo, que tiene que ver con el paradigma indiciario. El paradigma indiciario es una propuesta que hizo en la década de los ochentas el historiador italiano Carlo Ginzburg, en donde él, digamos, desde una perspectiva epistemológica no convencional, insistía en que teníamos que prestar atención a los pequeños detalles. Ajá. Si tú quieres comprender un proceso, hay en los archivos históricos o en los registros que se guardan de las personas o de los diferentes sucesos, hay algunas cosas que son recalcadas a propósito por quien escribe, pero hay algunas otras cosas que apenas si se mencionan muy de pasadita
y en esas podemos encontrar información muy relevante de cómo era la vida de los individuos. Entonces, aquí no hay grandes relatos, páginas y páginas que expliquen estos detalles, pero a veces una frase, a veces la manera en en que se expresan de alguien, ese tipo de cosas nos permite entender que hay otros procesos que están ocurriendo ahí de forma medio velada, pero que tienen una gran trascendencia. Entonces, partiendo de este paradigma indiciario, es justamente como terminé construyendo estos relatos que les voy a explicar un poco a continuación. Ahora, desde luego, el acercarme a estas perspectivas pasa también por todas estas corrientes de los feminismos interseccionales, obviamente Crenshaw, Lugones, pero particularmente me fue de utilidad para este trabajo el trabajo de Patricia Hill Collins. Y esto tiene que ver con el gran énfasis que ella hace en no identificar solamente las distintas condiciones que se intersectan, sino en tener claro que esas opresiones que se generan por las distintas intersecciones tienen su origen en las opresiones estructurales que están en el fondo. Es decir, no es nada más sumar las diferencias de cada individuo dado o centrarnos demasiado en la historia concreta del individuo para ver cómo a esa persona le afectaba tener tal o cual condición o una suma de ellas, sino que más bien eso nos permite comprender que estructuralmente la sociedad está organizada de tal manera que ciertos sectores tienen más poder que otros, ciertos sectores oprimen a otros, ¿no? Entonces, partiendo desde esta perspectiva, no solo intenté describir los casos concretos en donde se aprecian estas intersecciones, sino tratar de entender qué es lo que las estaba generando desde la estructura social completa, ¿no? Y por último, para concluir con este marco teórico, desde luego están los Critical Disability Studies. Digamos, todos sabemos que Helen Mikosha introduce estas categorías interseccionales al estudio de las personas con discapacidad, pero me interesa particularmente dos autores que trabajan, digamos, siguiendo las perspectivas de Mikosha. Uno de ellos es Leonard Davis, quien se especializa en la comunidad sorda de Estados Unidos y después de algunos otros lugares, y Gildas Bregan, un francés que ha traído todas estas perspectivas críticas de los estudios de la discapacidad al contexto latinoamericano, ¿no? Todavía son corrientes que tienen apenas un poco más de una década, entonces apenas empiezan a trabajarse en nuestra región y desde luego fueron unas fuentes de inspiración muy relevantes, ¿no? Eso, digamos, en cuanto al marco teórico. Ahora, ¿cuál fue la metodología que seguí? Muy esquemáticamente, es un enfoque cualitativo, un diseño no experimental y siguiendo metodologías históricas de búsqueda y sistematización de información, que básicamente se divide en dos momentos. Una primera etapa o fase heurística en donde tuve que buscar en todos los documentos históricos disponibles, ahorita les hablo un poquito más del corpus, eh, privilegiando desde luego las fuentes primarias, porque es en donde más fácilmente se pueden apreciar estos elementos como más ocultos, ¿no? Estos indicios. Pero también, desde luego, para poder interpretarlos, pues hay que recurrir a toda una serie de otras fuentes, como hemeroteca, como las publicaciones de la época, que ayudan a entender qué es lo que está pasando en cada momento específico, ¿no? Entonces, digamos, esta primera etapa es de reunir todos estos documentos. Y la segunda etapa, que ya sería una fase más bien hermenéutica, se interpreta toda esta información de los documentos, apoyándonos desde luego en el conocimiento contextual y en los marcos teóricos mencionados antes, ¿no? Entonces, básicamente esa fue la metodología. Ahora, ¿cuáles fueron los criterios de la muestra que seguí? Eh, digamos, hay un primer elemento que tiene que ver con lo temporal y lo espacial. Ya dijimos,
para este estudio solamente fueron tomados en cuenta los alumnos inscritos en la Escuela Nacional de Sordomudos en algún momento entre 1867 y 1937. ¿Por qué esas fechas? Porque en el 67 fue cuando se fundó la escuela y en 1937 hubo una serie de cambios institucionales muy significativos, no solo porque dejaron de depender de la beneficencia pública y pasaron a depender de la Secretaría de Asistencia, sino porque sus condiciones de trabajo se modificaron muchísimo, incluso cuestiones como la coeducación, es decir, que sordos y sordas estuvieran en un mismo salón de clase, se adoptó, ¿no? Y algunas otras cosas que mencionaré un poquito más adelante que son muy relevantes. Quién podía ingresar, si había alumnos que pagaban o todos eran mantenidos directamente por el Estado. Ese tipo de cosas se transformaron en 1937. Entonces, aunque la escuela siguió existiendo unas décadas más, el estudio concluye ahí. Ahora, también está vinculado esta decisión con el segundo punto, que tiene que ver con la disponibilidad de los expedientes en el archivo. Conocer la historia personal de estos estudiantes, pues no es sencillo, porque ¿dónde se encuentra la información que permite reconstruir esta historia? La búsqueda de la información fue muy complicada, ajá, porque no hay muchos de estos expedientes, me llevó años localizarlos, y están ubicados en varios fondos documentales de distintos archivos. El fondo documental más importante es el Fondo Documental de la Beneficencia del Archivo General de la Nación, un fondo documental muy extenso de muchos cientos de cajas, en donde hay por ahí los expedientes de todos los que pasaron por los veintitantos establecimientos que tuvo la beneficencia. Entonces, algunos de ellos con varios miles de internados. Entonces, y localizar dónde está cada uno de los expedientes de los estudiantes de la escuela de sordomudos, pues fue muy complicado. También fue una labor de búsqueda que requirió de muchísimo tiempo. Y de ahí salieron 287 expedientes de los estudiantes de los que hay registro, ¿no? Hubo bastantes más, pero solo 287 expedientes se conservan en ese fondo documental, con una limitación importante, y es que por alguna razón, probablemente por el deterioro propio de este tipo de documentos, los expedientes solamente abarcan los apellidos de estudiantes que comenzaban con la letra A hasta los que empezaban con la letra P seguido de la letra A. Ajá, ya a partir de la PE hasta la Z no hay ni un solo expediente. Entonces, en este primer fondo documental son 287 archivos, expedientes que tuve que revisar, pero además hay otro fondo documental que se llama Instrucción Pública y Bellas Artes, que es del periodo del gobierno de Benito Juárez, 1867 a 1872. Y entonces hay 16 expedientes más en este fondo de estudiantes de la misma escuela. Aquí sí no importa la letra del apellido, aunque algunos de los estudiantes del inicio de la institución no están sus expedientes. Ajá. Y por último, en otro archivo, el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, se encuentra un fondo documental que se llama Escuela Nacional de Sordomudos, en donde hay más o menos unos 30 expedientes. No puedo decir con certeza cuántos son, porque algunos de ellos son tan incompletos que apenas tienen una página o dos y el título no es el expediente como personal del estudiante, sino que habla de otra cosa. No sé, por ejemplo, hubo un accidente y un alumno se murió en la institución, entonces abren un expediente para hablar de eso. No es propiamente el expediente, eh, digamos, escolar del alumno, pero es un expediente que nos habla de un acontecimiento específico de nuestros alumnos. Ahorita vamos a ver que esto cobra relevancia por alguna de las historias que les voy a compartir, ¿no? Entonces, digamos, serían como los expedientes en los que estuve basando la investigación. Y ahora hay otro criterio importante de la muestra que ayuda a entender mejor por qué solo nos vamos a centrar en los estudiantes de la Escuela Nacional de Sordomudos. Entonces, es una cuestión de practicidad, porque los expedientes, pues ahí están, los estudiantes ahí están, pero hay algunos tipos de personas sordas que no vamos a encontrar en esos expedientes. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los que no tenían la edad reglamentaria para pertenecer a la escuela. Esta edad cambió a lo largo del tiempo, pero normalmente
6, 7 años era lo que se consideraba adecuado para que un estudiante pudiera ingresar, y si tenía ya más de 13, ya no podía entrar, ¿no? A veces ese criterio fue bastante laxo, pero sí en muchos casos se ponía como pretexto a la edad para no aceptar la inscripción de un estudiante. También las condiciones de salud. Los estudiantes tenían que estar vacunados y no tener alguna otra enfermedad que pudiera generarles digamos que no pudieran aprovechar el tipo de educación que se brindaba en la institución. Y como tercer punto, las otras discapacidades. A ver, aquí quiero ser bien claro, el concepto de discapacidad no existe en México en ese periodo, se adopta hasta la década de los 80 del siglo XX, y sin embargo, sí se presta atención que si había un alumno que era sordo, pero también no veía, por ejemplo, o no podía caminar, entonces esos alumnos no se podían beneficiar de los servicios de la escuela, ¿no? Ahora, dentro de estas otras discapacidades también se encontrarían aquellos que no eran propiamente sordomudos. Y es importante tener claro que el término sordomudo es un término que se utiliza en el ámbito educativo para referirse específicamente a aquellas personas que no pueden hablar porque no escuchan, ¿ah? Pero no significa que sean mudos. Pero hay otras condiciones que impiden que una persona hable. Por ejemplo, aquellas personas que por una cuestión, eh, digamos, de cómo está configurado su cerebro, no hablan, pero sí escuchan. Esos no son sordomudos, y si había una persona de estas condiciones o se detectaba que tenía esa condición, aunque no pudiera hablar, no ingresaba en la escuela. Ajá. Esa persona necesitaría una atención diferente en otro sitio. Ahora, vamos ahora sí ya a pasar digamos, a las tres distinciones que más me interesan. Habíamos dicho las diferencias de género en primer lugar. Aquí, de inicio, pues queda bien claro desde el propio reglamento de la institución que ser hombre y ser mujer no es lo mismo. Primero porque no podían coexistir en lo cotidiano. Había un departamento de niños y un departamento de niñas que en ningún momento del año se unían, sino que siempre estaban bien separados. Y también había diferencias curriculares, por ejemplo, aquellas que tenían que ver con los talleres que se brindaban a los estudiantes. Además de la educación primaria, digamos, había otros conocimientos que se daban a los alumnos que tenían que ver con enseñarles a ganarse la vida. Y entonces, mientras que para los varones había una serie de talleres vinculados con los oficios, para las mujeres había una materia que se denominaba actividades propias de su sexo. Ajá, me gustaría saber cuáles eran esas, pero bueno, en la época lo que se pensaba era que cocinar, arreglar la ropa, cosas por el estilo, era lo que tenía que aprender la mujer, ¿no? Ahora, hay otra diferencia que también queda muy clara si uno empieza a revisar los expedientes, pero también para esta percepción social diferenciada es muy importante ir a la prensa de la época o a las otras publicaciones que hablaban de esa institución, porque se insistía frecuentemente que las niñas que ingresaban a la escuela estaban en una situación de mayor desventaja que la de los niños. Esto para explicar, por ejemplo, por qué al inicio había un montón de niños varones, pero casi ninguna niña mujer. Los papás no las enviaban a la escuela, pues probablemente porque pensaban que no eran lo suficientemente listas para aprender, o probablemente porque tenían miedo que algo les pasara, o digamos, hay como varias alternativas. Pero hay una frase de José Martí, este famoso poeta cubano, cuando estuvo viviendo en México, que me parece es muy esclarecedora al respecto. La leo textualmente. Ella está describiendo las actividades de la escuela cuando él fue a visitar esta institución en 1975, y él dice, en el fondo del salón veíanse a las niñas. Mayor es la desdicha de estos seres, dotados de una belleza inútil y de tesoros de candor que el amor humano no tendrá el valor de aprovechar. Seres de desventuras son en todo las mujeres, pocas veces felices y capaces siempre de hacer la felicidad de los demás. Estas niñas son luces perpetuamente encendidas en lámparas perpetuamente cerradas, que ninguna mano piadosa se acercará nunca a abrir.
tendrán la compasión que se sufre, pero no tendrán el amor que vigoriza, enciende y fecunda. Entonces, hay una lógica muy diferente entre las niñas y los niños, que tiene que ver más con cómo son pensados los hombres y las mujeres en el periodo. Ahora, ¿cómo eso se materializa en la vida concreta? Miren, traigo un montón de ejemplos en las diapositivas. Era un poco para ver cuánto tiempo tenía, pero como ya veo que me queda muy poquito tiempo, voy a contar nada más unos cuantos. Eh, el primero lo denominé vida amorosa, porque mientras que la vida amorosa de los varones jamás se menciona y nunca es un problema, y pues que hagan lo que quieran, ¿no? En ningún documento se menciona nada que tenga que ver con esto. Sí hay mucho énfasis en cuidar lo que pasa con las niñas. Y esto es porque las niñas estaban totalmente aisladas del contacto con cualquier varón. Y entonces cuando alguna de las niñas se ponía en contacto con alguno de los alumnos sordos o con algunos de los trabajadores de la escuela, particularmente los mozos o los trabajadores, digamos, de un nivel más bajo, había problemas y problemas serios, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de una alumna que voy a llamar Carmen solamente, eh, que empieza a tener una relación con el electricista de la escuela, ¿no? Una persona que viene a arreglar toda la instalación eléctrica y entonces de algún modo empiezan ellos a tener ahí algún intercambio. Y es muy interesante que esta alumna eh, digamos, cuando es descubierto esto, a la alumna se le priva por completo de la agencia. O sea, pareciera que ella es una víctima del asunto y ella no tiene nada que ver con esto. Y entonces se culpa al electricista, ¿no? Y entonces en el expediente lo que dice es que él corteja a la alumna y anda a casa de todas las oportunidades que se le presentan para ponerse en contacto con ella. Entonces, el estereotipo me parece muy claro, ¿no? O sea, el varón como el cazador, como el que está ahí poniendo la trampa para atrapar a la inocente niña sorda, y entonces él es el malvado. Y entonces cuando viene todo el proceso de que se descubre esta situación, pues al electricista lo corren de la institución, pero después la prefecta dice y es una cita textual también, redobló su vigilancia temerosa de que algo grave pudiera ocurrir. Entonces, ve algo así como que esta niña, pues como que tiene la tendencia a andar ahí buscando novio, entonces hay que tener especial cuidado con ella. Ahora, pasa algo bien interesante en este relato y es que cuando son descubiertos, la prefecta sabe que algo está pasando y entonces envía a otro mozo para que vaya a ver si esta niña está haciendo algo indebido. Pero cuando el mozo va subiendo las escaleras de la escuela, se encuentra que ahí hay otra niña sorda. Y resulta que esta niña sorda fue puesta ahí por Carmen, la niña que andaba con el electricista, justo para que le avisara si venía la prefecta. Entonces, me parece que es muy significativo porque nos habla justamente, a ver, yo no quisiera utilizar aquí la palabra resistencia, pero sí es toda una estrategia de cómo enfrentar esta estructura opresiva, ¿no? Que está impidiendo que ellas hagan lo que quieren, en este caso en su vida amorosa, y entonces encuentran una manera de protegerse a sí mismas, ¿no? Y entonces hay alianzas entre ellas y pone a esta espía ahí en la escalera para evitar ser descubierta. Entonces, me parece que ahí hay mucha inteligencia, hay mucha claridad de que se están haciendo las cosas en contra del reglamento y entonces no es tan inocente y no es tan víctima como el relato y las personas de la época quieren hacer suponer, ¿no? Eh, Hay otro caso que también es muy significativo, que es el de que se presenta en 1916, en donde hay toda una serie de cambios por motivo de la Revolución Mexicana, y entonces las alumnas de la escuela hacen una carta a la esposa del presidente de la República, Venustiano Carranza. Y en esta carta, estas alumnas lo que le piden, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero lo que le piden a esta mujer importante en el país en ese momento,
que interceda para que no cambien a las maestras que tienen, ¿no? Y entonces culpan a la directora, a la nueva directora de la escuela, por quitarles a estas maestras con las que estaban encariñadas. Y entonces, bueno, pues dicen que esta directora nueva que llegó atormenta a las profesoras, que es tonta porque no entiende lo que necesitan las sordas, etcétera. Es muy interesante el documento porque este es el primer documento escrito por una persona sorda de la que hay registro en el país. Y lo que tenemos aquí no es una eh, como un grupo de niñas indefensas que no saben lo que están haciendo. Tenemos a un grupo de niñas que se reúnen, niñas y adolescentes que se reúnen, discuten su situación y toman una acción para evitar lo que ellas consideran una injusticia. Nada parecido hay a esto en el trabajo de los niños sordos. ¿Ah? Entonces es muy interesante porque digamos, frente a este discurso de las niñas y las sordas, pues son inocentes, ignorantes, no entienden nada y pues hay que cuidarlas, lo que tenemos es una agencia muy, muy importante que no es reconocida por el entorno, ¿no? Hay algunos casos más, como los que tenía ahí mencionados, me regreso tantito a la diapositiva anterior, en donde les iba a hablar un poquito de el diagnóstico de unas alumnas histéricas. Eh, pero bueno, ya no va a haber tiempo de ello y también de otra alumna que también hace Cristian, una disculpa que te manifestación de su perspectiva. interrumpa. No te preocupes, está muy interesante, así que tenemos unos minutos extra. Ah, ok, muy bien. Bueno, me voy a apurar con lo de, disculpen, me voy a apurar con lo de la siguiente intersección que tendría que ver con la clase, que es un poquito la más compleja. Y para esto hay que entender un par de cosas. La primera, ¿cómo se ingresaba a la Escuela Nacional de Sordomudos? Solamente había dos vías. Una por solicitud directa de una institución o de los padres de familia o de los tutores de la persona sorda que le pedían a la beneficencia que aceptaran a este estudiante y entonces, bueno, tenía que cubrir ciertos requisitos. Pero había otra forma de ingresar y esta era aquellos que cometían algún delito. Ajá. Si una persona sorda cometió un delito por el Código Penal de 1971, que fue el primero que tuvo México, ahí se decía que los sordos que no hubieran sido educados no eran imputables penalmente, es decir, no eran considerados culpables de un delito. Entonces, ¿cuál era el castigo si, por ejemplo, un sordo robaba o un sordo golpeaba a alguien o algo por el estilo? ¿Qué es lo que procedía? El Ministerio Público lo tomaba, lo llevaba unos días a la cárcel y cuando se establecía que era una persona sorda, se tenía que enviar a la escuela para que fuera educado en ella. Ajá. Entonces, esto generó una distinción importante entre los estudiantes y, desde luego, preocupación por parte de los papás de los otros alumnos sordos que habían ingresado a la escuela, porque iban ahí a aprender, pero de pronto pues, se enteraban que estaban compartiendo salón de clases con un delincuente, ¿no? Entonces a los papás pues poco les importaba que fueran sordos, lo que no querían era que les pasaran sus mañas, ¿no? Y hay un montón de documentos de papás y sobre todo de los directivos en donde cada que van a enviar a un nuevo alumno que viene de la cárcel, le dicen, no, no lo mandes, o sea, estos alumnos van a venir a corromper lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Pero bueno, normalmente las autoridades pues dicen, no, espérate, ¿no? Entonces, ¿dónde lo ponemos, no? La ley dice esto, entonces tienes que aceptarlo. Entonces, aquí tenemos una primera distinción, pero hay otra distinción también importante y es que cuando un estudiante era aceptado en la escuela, podía pertenecer a dos condiciones distintas. Una era el de los pensionistas, es decir, aquellos que pagaban de su propio bolsillo para ser educados, y los no pensionistas, aquellos que no pagaban nada. Y entre ellos estaban, obviamente, todos estos que eran demasiado pobres, los huérfanos, los que venían de la cárcel, pero del primer grupo, de los que sí pagaban, había tres distinciones más. Unos que pagaban por la educación nada más y entonces solo iban en las mañanas a tomar sus clases, otros que pagaban por la educación y por la comida, entonces se quedaban un poquito más en la escuela, y los que vivían permanentemente ahí. Esto aplicaba normalmente a aquellos que tenían familiares en otro estado de la República, e incluso en otros países, y entonces los tenían que pagar, ¿no? No cualquiera podía ser pensionista porque el cobro en primera instancia era alto, aunque conforme fue avanzando los años, el cobro se redujo y llegó un momento a principios de la década de los 20 en donde ya más bien se pactaba directamente con los padres de familia
cuánto era lo que podían pagar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían los casos interesantes aquí? Tres divisiones, Marco, el de los alumnos ricos, alumnos verdaderamente notables por las familias de las que proceden. Guillermo Álvarez, seguramente el más notable de todos, porque es hijo de uno de los generales del Estado Mayor Presidencial del presidente Calles, entonces evidentemente él tiene todo a su favor, es uno de los alumnos más estudiosos, más destacados. Yo no sé si porque verdaderamente era muy brillante o era muy brillante por la posición económica y social de la que disfrutaba. Eh, Algunos hijos de comerciantes muy ricos, como José Abenchunchan y Juan Isalim Buer. El primero era un rico judío que venía de Brasil y los otros dos eran un par de niños libaneses que vivían en México. Y por último tenemos el caso interesantísimo de Rosa Islas, quien era hija de un médico muy reconocido del Porfiriato. Entonces, de ella se habla un montón en los periódicos y se habla un montón en los libros cuando hacen referencia a las visitas a esta escuela, porque la identifican con el papá. Entonces, probablemente había otros niños y otras niñas listas, pero como su papá era alguien famoso, yo no sé si tenía mucho dinero o no, pero sí que había un prestigio ahí del papá. Y eso implicaba un trato diferenciado hacia su hija, ¿no? Ahora, tenemos como segunda clase, digamos, están los ricos, pero también están los que están en el extremo opuesto, que son los expósitos, todos estos niños huérfanos que si conocen un poquito de sordos, pues ya seguramente les resultan familiares estos nombres, Pablo Bonet, Ponce de León, son nombres de maestros históricos muy importantes para las personas sordas. Hay otros nombres que para los mexicanos, no sé si para el resto de los latinoamericanos tenga el mismo sentido, pero para los mexicanos, Juan Pérez pues es el nombre más común que hay, ¿no? O por lo menos eso se supone. Entonces decir Juan Pérez, pues es decir como fulanito de tal, ¿no? Entonces ese es el nombre que le ponen a un sordo. Pero hay otro caso bien interesante de un alumno al que le ponen Benito Juárez, y le ponen Benito Juárez porque es un niño delincuente a quien capturan, y entonces como no saben si tiene familia o no, le ponen este nombre. Meses después se dan cuenta que sí que tenía nombre y ni siquiera era sordo, ¿no? Entonces, bueno, es un caso súper interesante, no da tiempo de abordarlo a profundidad. Por último, tenemos los de los antecedentes penales. Les pongo estos cinco, aunque hay un par de docenas más, pero solamente me gustaría hablarles de un par. Perdón, ya me pasé mucho de tiempo, voy a terminar rápido con esto. Me gustaría solo leerles digamos, cómo está. eh, ¿Cómo se expresan de este alumno Nicolás Collado, uno de estos que había ingresado a la escuela porque participó en una riña e hirió gravemente a su rival? Y entonces el director, en cuanto llega, él dice, este alumno no puede estar aquí, este alumno ya está viciado. Ajá. Y después, digamos, el caso de este alumno que se fuga varias veces de la escuela lleva a una reflexión que me parece de lo más interesante por parte del director, que al escribirle a las autoridades de la beneficencia, él dice que pues no entiende por qué estos alumnos pobres se van de la escuela, o sea, por qué siempre están tratando de escaparse. Si en la escuela tienen mucho más de lo que tendrían estando en la calle o estando con sus familias que son muy pobres, ¿no? Y entonces él empieza a hablar la higiene del establecimiento, la alimentación es muy buena, se trata muy bien a los alumnos, no se les maltrata, no hay penas corporales, no los recluimos en calabozos, no les pegamos, nada por el estilo. O sea, el castigo pues, es que no les demos recreo, que los pongamos a estudiar un poquito más. Entonces, no le cabe en la cabeza al director de la escuela de 1902 porque algún alumno sordo pobre podría desear escaparse de esa institución. Sería muy interesante recuperar la voz de esos niños que fueron los que se hicieron escapar, ¿no? ¿Por qué hacer algo así? ¿Qué era lo que no les gustaba de estar ahí aprisionados? Lo veían como una jaula, veían que no estaban viviendo su vida, no querían la disciplina. Bueno, por eso me refería al principio de indicios, ¿no? Son apenas ahí algunas cosas en donde vemos que la percepción de las autoridades no corresponde con lo que están viviendo los internos, y eso es lo que sería muy interesante poder explicar en algún momento. Por último, para ya terminar con esta otra intersección que tendría que ver con la de la raza etnia, comienzo preguntándome si había racismo en la Escuela Nacional de Sordomudos. Reglamentariamente no, reglamentariamente, digamos, esta escuela se crea durante el gobierno de Benito Juárez, y durante el gobierno de Benito Juárez, todas estas distinciones de raza
legalmente son abolidas. Entonces, se supone que todos los mexicanos somos mexicanos y punto. Entonces, reglamentariamente no hay una distinción. Sin embargo, sí que hay algunos indicios de un trato diferenciado para algunos de estos alumnos. Algunos de ellos tienen que ver con lo macro, con lo estructural, y otros tienen que ver con lo concreto. El primer caso que ejemplifica lo de lo estructural, pues es la alumna Magdalena. Ni siquiera tenemos el apellido de esta alumna porque no fue su mamá quien la metió a la escuela. Esta alumna fue descrita como hija de indios naturales, vivía en una hacienda cercana a la ciudad de Toluca, y entonces sus padres eran indígenas, mandaron a la niña de 8 años a trabajar en la hacienda, y la señora de la hacienda, al descubrir que era sorda, hizo toda la gestión para que esta niña pudiera ingresar a la escuela, ¿no? No sabemos qué pasó con ella, no hay expediente de esta niña en la institución, pero el expediente está relatado en otro expediente. Entonces no sabemos si estuvo mucho tiempo ahí o no, pero sí que había una distinción, por lo menos en el proceso de ingreso, ¿no? Una persona que no tenía que ver con ella, que no era legalmente su tutora, es quien la introduce a la institución. Pero el caso más interesante es el de Aurelio Flores. Aurelio Flores es un joven yaqui. Los yaquis es un grupo étnico que se encuentra en el norte del país y que durante el Porfiriato fue considerado un grupo muy belicoso que organizó varios levantamientos armados en contra del gobierno, y así siguió los siguientes 30, 40 años. Entonces, Con las ganas que tengo de hacer algo. cuando, Uf. cuando eran capturados estos individuos pertenecientes al pueblo yaqui, eran de inmediato desterrados y se les enviaba a Oaxaca o a Yucatán, lugares remotos, para que trabajaran, ¿no? En algo así como campos de trabajo forzados, hasta que morían normalmente. Pero de estos jóvenes que fueron capturados, hubo uno que llamó la atención porque no escuchaba, ¿no? Era sordo, Aurelio Flores. Y entonces él tuvo un destino diferente porque la ley lo que decía, pues era justo que él no era culpable, entonces lo que tenían que hacer era enviarlo a la escuela para que aprendiera. Desde que entró a la escuela, hubo varias declaraciones por parte de las autoridades de que eso no era una buena idea. Se fugó 3 veces de la institución, y cuando ya no regresó, ya no lo encontraron, entonces explica la situación el director, y él, hablando de este joven, dice, no tenía la edad reglamentaria, había contraído ya el hábito de la embriaguez, poseyendo además la insubordinación peculiar de su raza. Ajá, refiriéndose a esta percepción que se tenía del pueblo yaqui, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este alumno? Pues no lo sabemos muy bien, pero digamos, los mozos que fueron acusados de complicidad, de haberle ayudado a escapar, lo tuvieron viviendo en su casa durante algún tiempo, ¿no? Entonces había ahí toda una red de apoyo por parte de los mozos, que eran en la jerarquía de la institución los que ocupaban el cargo más bajo, ayudando o estando en contacto con los niños y niñas sordos, y cuando estos se escapaban de la escuela, usualmente se encontraban en las casas de los mozos, ¿no? Entonces, explicar o entender estas redes de apoyo, pues te ayudaría a comprender, me parece mucho mejor cómo era el día a día en la institución, pero lamentablemente la información disponible en los archivos pues no es suficiente, ¿no? Ahora sí, ya concluyo. Bueno, una serie de reflexiones finales en donde me parece que es evidente que el acercamiento fue fructífero, pero sí me gustaría recalcar que solo analicé estas 3 intersecciones, pero en realidad haría los documentos para averiguar muchas otras más, tal vez de otros momentos históricos. Por ejemplo, ¿en algún momento fue relevante el momento en el que se adquirió la sordera? Es decir, había una distinción entre los niños que habían nacido sordos y los que habían quedado sordos a los 4, 6, 8 años. En el periodo que yo analizo, aparentemente no, y esto tiene que ver con que no había mediciones científicas de la audición, no existían las audiometrías todavía, pero probablemente en momentos posteriores sí que lo fuera porque determinaban un tratamiento escolar distinto. Entonces, seguramente esto en otro momento sí fue una intersección muy, muy relevante. El manejo de la lengua de señas mexicana y del español implicaba
trato diferenciado, es decir, si alguien venía de una familia de sordos señantes, recibía una atención distinta a la de aquel que no tenía contacto con la lengua de señas y entonces tenía una desventaja en su desarrollo, digamos, lingüístico. Esa sería otra intersección pues, que valdría la pena analizar. Lo mismo que la de la homosexualidad, que no se menciona en el periodo en el que yo analizo, pero en expedientes que conozco de los años siguientes hay una cantidad enorme de estudiantes que son acusados de homosexualidad y me parece que eso daría pie a otra muy interesante investigación, ¿no? Ahora, pasamos pues ya a las conclusiones, ¿no? Y me parece que la conclusión inicial pues es muy sencilla y muy clara. Los que estaban en la Escuela Nacional de Sordos eran mucho más que sordos, o sea, sí compartían esta condición por las propias características de la escuela, pero las otras características que tenían los estudiantes determinaban positiva o negativamente cómo les iba a ir y cómo les iba a salir también de la escuela, ¿no? Las trayectorias de vida, entonces, tanto las escolares como las extraescolares, pues dependían no de la sordera, sino de muchas otras cosas más, sobre todo por cuestiones estructurales, no tanto por las características de cada individuo. Y bueno, pues termino diciendo que me parece que estos acercamientos académicos que estamos intentando hacer, los que trabajamos con la comunidad sorda y con las personas con discapacidad, pues tendrían que ser cada vez más profundos y existir en mayor cantidad para que pudiéramos establecer diálogos que nos ayudaran a comprender mejor el pasado de estas poblaciones, porque eso nos ayudará también seguramente a entender mejor sus condiciones de presente. Ajá. Muchas gracias.